Este es nuestro tercer sermón en esta serie que iniciamos en el Evangelio de Lucas, que se llama Jesús, el Salvador de los marginados. Es el tercero, porque el domingo pasado iniciamos la serie viendo como un panorama general de todo el libro y explicamos cómo Lucas investigó y escribió ordenadamente su Evangelio a Teófilo para darle seguridad y fe. Y fuimos animados, ¿se acuerdan? Por ahí mandé un video y también lo compartí en las redes sociales. Fuimos animados a hacer una comunidad donde los teófilos, la gente marginada, olvidada e ignorada, pueda encontrar en nuestra iglesia una familia en Cristo. Y para los que no vinieron el miércoles, en nuestro estudio bíblico analizamos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y aprendimos, dentro de otras cosas que vimos, así como Dios respondió la oración de Zacarías y de Elizabeth y les quitó la afrenta, ¿se acuerdan? Dándoles un hijo en su vejez, y a pesar de la esterilidad, hoy Dios también responde oraciones que parecen olvidadas y actúa en el momento perfecto. Como para que usted tenga un panorama de lo que hemos visto. Hoy en este tema de el anuncio del nacimiento de Jesús, veremos un patrón similar con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y aprovechando que hoy se celebra el Día de la Mujer, he titulado Dios usa lo ordinario para hacer lo extraordinario. Porque vamos a hablar de María. Listo. Si usted va a tomar nota, quiero que veamos este pasaje en 4 momentos. En este anuncio que recibió María. María es una mujer, tome nota, para que esté en los grupos en casa ya sepa, ¿cierto?, hacer el resumen. Una mujer insignificante, versículos 26 y 27. Una mujer favorecida, versículos 28 al 33. Una mujer que experimenta lo imposible, versos 34 y 37. Y una mujer que se entrega. El último versículo, verso 38. Y aprenderemos que Dios puede usar lo insignificante y ordinario de tu vida para hacerlo extraordinario por su gracia y a través de tu entrega. ¿Por qué no lo leemos todos a una voz? 1, 2 y 3. Amén. Entonces, ¿qué tal si leemos el pasaje? Nos colocamos de pie. Y así como usted se coloca de pie cuando escucha el himno de Colombia y hace reverencia, nosotros también, como vamos a pasar 1 hora sentados, entonces les animo a que se coloquen de pie para escuchar la palabra de Dios y no tienen ningún impedimento físico. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. No viene después, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que se llamaba estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta es la palabra del Señor y yo los animo a que la reciban. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana y usa este vaso frágil y débil para que exponga tu palabra de manera fiel, relevante y clara. En tu nombre oro, amén y amén. Puede tomar asiento. ¿Cómo se llama la serie, Jesús, que estamos estudiando? Jesús, el tocayo. Ayuden a Jesús. ¿Cómo se llama la serie? ¿Y cuál es el hilo que estamos manejando? Jesús, el Salvador de los marginados. ¿Y cómo es el título que vamos a estudiar hoy? El tema de hoy, Marta. ¿Cuál es el tema de hoy? Ahí está en la pantalla. Todos a una voz. Dios. Ok. Acá coloqué ordinario. Y lo manejaremos en 4 momentos. El primer momento es María, una mujer insignificante. Hay anuncios que cambian vidas y hay anuncios que cambian el rumbo de la historia y la memoria de un país. ¿Cierto? Pendiente a esto. Por ejemplo, Vicky, ¿te acuerdas cuando escuchaste por primera vez que ibas a ser mamá? Me imagino que te cambió la vida. ¿Cierto? Juan Carlos, ¿te acuerdas cuando escuchaste que ibas a ser papá y luego abuelo? Por ahí lo vi en una foto, contento con los nietos, los nietos. Eso le cambia la vida a una persona. O cuando usted recibió la noticia de que fuiste aceptado en la universidad, Anuar, te vas para el Seminario Bíblico de Colombia a estudiar. O Diego, eso le cambió a uno la vida. O Jesús González, cuando escuchaste que fuiste aceptado en el trabajo que tanto deseabas y te subieron el salario, ya no estaba, ¿cierto? Eso le cambia a uno la historia personal. Yo recuerdo que cuando fui aceptado en el megaproyecto de Cartagena, la expansión de la refinería de Ecopetrol, ese anuncio cambió mi vida. Yo me dedicaba a trabajar soldador profesional, no haciendo caretas y eso, soldador profesional. También lo hacía de vez en cuando, pero trabajaba en un astillero, en Ecopetrol. Y a través de ese trabajo, yo pude ayudar a mis padres económicamente. Terminamos de construir un apartamento en el patio para ellos. Luego compré un apartamento, lo amoblé y me casé.
Imagínate. Todo eso comenzó con un anuncio que abrió nuevas oportunidades y transformó mi futuro. Fueron 2 años y medio trabajando en el computador. Así que ahí le pagan bien a uno. Mire todo lo que yo compré y organicé. Para la gloria de Dios. Pero hay anuncios que cambian el rumbo de la historia. 20 de julio de 1810, ¿qué pasó? Y, ay, soy historia de Colombia. 20 de julio 1810, ¿qué pasó? El grito de la independencia de Colombia, el famoso florero de Llorente, ¿cierto? Se anunció públicamente el deseo de un pueblo libre de los españoles. Y aquella noticia se extendió por todo el territorio y abrió camino hacia la libertad de nuestra nación. Creo que terminó después la batalla de Boyacá el 7 de agosto, ¿verdad? Entonces, hay anuncios que cambian vida, que cambian la historia, y hay anuncios que, aunque no cambian la historia política, marcan profundamente la memoria de un país. Otro ejemplo para entrar en el pasaje. Por ejemplo, cuando la selección Colombia de fútbol ganó la Copa América, hermano Jairo, ¿en qué año fue eso? Copa América, fuimos campeones. No. 2001. ¿Quién hizo el gol? Contra México. Aristizábal de cabeza. No, perdón. Iván Ramiro Córdoba de cabeza. Oiga, eso fue historia. O sea, la noticia pasó por todo el país. Fue un momento de alegría nacional que unió a millones de colombianos con el gol de Iván Ramiro Córdoba. Eso quedó en la memoria. Primera vez que Colombia se gana algo. Copa América, 2001. Algo similar ocurrió cuando Colombia llegó a los cuartos de finales de la Copa Mundial FIFA Brasil 2014. La noticia entera celebró aquel logro histórico. De allí salió la famosa frase, cuando nos eliminaron, era gol de Yepe. Todo esto fueron anuncios públicos, noticias que se proclamaron ante multitudes, que se escucharon en las calles, en la televisión y en todo el país. El pasaje que acabamos de leer es un anuncio. ¿El anuncio de quién? Pero no ocurrió este anuncio en una plaza llena de gente, ni en un escenario nacional. Ocurrió en privado, en una pequeña aldea llamada Nazaret, y fue dirigido a una joven aparentemente insignificante y ordinaria. Sin embargo, por lo que veremos, ese anuncio silencioso terminó cambiando toda la historia y también la vida de muchas personas. El anuncio de la venida de nuestro Salvador. Y Lucas, aquí entro en el primer punto, en los versículos 26 y 27, nos pone en contexto, porque describe el escenario insignificante en el que se da el anuncio, en contraste con el pasaje de Zacarías, porque primero nos dice que el ángel no aparece en Jerusalén, sino en Nazaret. Usted sabía que Jerusalén era la capital del país, la capital religiosa, donde estaba el templo, como decir hoy en día Bogotá. Si se va a dar algún anuncio y que queremos que todo el mundo lo sepa, vayamos a Bogotá, la capital, o vayamos a Medellín, ciudades que son importantes. Entonces, Jerusalén era la capital religiosa, donde estaba el templo y donde se supone era el lugar más importante de la religión judía. Pero Nazaret, ¿cierto, Diego? Era una aldea pequeña, era un pueblito poco importante.
Es más, si usted mira el pasaje, Lucas tiene que asociar Nazaret con la región de Galilea. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Él tiene que asociar Nazaret con Galilea para que los lectores sepan dónde queda, porque era un lugar desconocido. Como cuando alguien te dice, Jesús, eso queda allá en Matulla. Matulla. Hombre, ¿dónde queda eso? Allá por María la Baja. María la Baja. ¿Y dónde queda eso? Ah, en Bolívar, cerca de Cartagena. Ah, ok. Cuando se dice Cartagena, la gente se puede ubicar en el mapa. Eso queda allá en Barro Blanco. En Santa Ana. Ah, Magdalena, cerca de Santa Marta. Un pueblito desconocido para los paisas, ¿cuál sería? ¿Eso queda dónde? Valparaíso. ¿Y dónde queda Valparaíso? Un punto de referencia. ¿Y dónde queda eso? ¿Qué es lo más famoso o más conocido cerca de Valparaíso? Ah, por La Pintada. Ah, ok, ya me estoy ubicando. Algo así ocurre en el texto. Lucas tiene que asociar Nazaret con Galilea para que los lectores puedan identificarla, porque no era un lugar no era un lugar conocido ni importante, era un pueblo, una aldea. Tal vez no había había poca educación, pero allí envía a Dios al ángel a dar el anuncio más importante de la historia. Dios le plació escoger Valparaíso, ese lugar desconocido. Allá Dios le plació. Interesante. El ángel no se aparece a un sacerdote, como en el pasaje anterior a Zacarías, sino a una mujer virgen y comprometida para casarse. En el anuncio anterior habló con Zacarías, el sacerdote, el mediador entre Dios y el pueblo, y lo describen como un hombre justo. ¿Se acuerdan? El miércoles. Justo e irreprensible en todos los mandamientos del Señor. Así lo describen a Zacarías. Aquí el ángel habla con una mujer llamada María. Y si vieron que no hay calificativos morales, no hay una descripción de María. No se describe a María como en el caso de Zacarías. Y no porque no las tenga, sino porque en aquella sociedad las mujeres no tenían un reconocimiento público ni autoridad religiosa. No ocupaban un lugar de liderazgo. No recibían la misma formación bíblica formal que los hombres. Ellas sí aprendían Biblia, pero no lo hacían como los hombres, que sentaban a los pies del rabino. Ellas aprendían de lo que les enseñaban en las casas. No solían ser consideradas personas a quienes Dios normalmente comunicara un mensaje. Y Lucas dice que a esta mujer, además virgen, y lo repite 3 veces, deja claro que era una mujer joven, era virgen. Ella no estaba pensando ni orando por un hijo como Zacarías, ¿se acuerda? El contraste nuevamente. Ella no estaba orando por un hijo. Ella estaba en otra etapa de la vida. Estaba guardando su pureza como parte de su compromiso matrimonial. Y aparte de ser mujer, de ser virgen, ¿qué más tenía? ¿Cómo más la describen? Mire el pastel. Estaba comprometida para casarse. Eso indica que probablemente tenía entre 13 y 14 años. Porque según muchos estudiosos, en la tradición judía los padres solían arreglar los matrimonios cuando la joven llegaba a esa edad, 13, 14 o hasta 15 años. Desde ese momento comenzaban el periodo de desposorio, así se le llama.
Un compromiso legal serio que duraba aproximadamente un año. En ese momento María ya estaba comprometida legalmente, como diríamos hoy, un matrimonio civil. Y durante un año iba a estar como en ese periodo de espera. El esposo José iba a estar preparando la casa, todo para recibir a su esposa. Si es uno cuando se casa por el matrimonio civil y tiene que esperar unos días y unos meses en alguno, ¿qué tal esperar un año para poder consumar el amor? Para la ceremonia religiosa que duraba 7 días. Con razón duraba 7 días. ¿Se acuerdan las bodas de Caná? Imagínate, un año esperando. No, yo voy a disfrutar esto. Entonces María estaba comprometida, ya estaba casada por lo civil, si podemos usar esa palabra. Durante ese tiempo la pareja no vivía junta todavía y la pureza de la joven era cuidadosamente preservada hasta el día de la boda. Y en ese escenario es donde Lucas quiere resaltar lo insignificante y ordinaria que era María cuando el ángel se le apareció. Era una joven pueblerina. ¿Cómo le dicen aquí en Medellín a los de pueblo? Era una joven montañera. Corrón ya decimos en la costa. Desconocida, sin influencia, sin posición, sin importancia aparente para el mundo. No vivía en la capital, vivía en una aldea, en un pequeño pueblito. No pertenecía a una familia poderosa como sacerdote Elizabeth y Zacarías, no. No tenía un cargo religioso ni un reconocimiento público. Sin embargo, es precisamente allí donde Dios decide comenzar la obra más grande de la historia de la humanidad, usando a gente insignificante y ordinaria, gente común, para revelar y hacer cosas extraordinarias. ¿Cómo diríamos eso hoy? Dios puede usar al taxista, a la modista. ¿Entra la modista aquí? A la modista, por aquí hay uno. Dios puede usar a la modista, a la vendedora de la cafetería. Dios la puede usar. A la niñera que cuida a los niños. Al electricista. Al estudiante. Al que hace el diseño allá en la empresa. ¿Cuál es tu profesión? ¿Te consideras ordinaria? Insignificante. Dios puede usar al obrero, al soldador allá que estaba en Cartagena soldando, sol caliente, y Señor, sácame de aquí. ¿Cierto? Personas sencillas que el mundo muchas veces no las nota, pero que Dios sí ve y puede usar para sus propósitos. Tú, al igual que María, puede ser un instrumento para que Jesús nazca en la vida de alguien más. Un vecino, un familiar, un compañero de trabajo o de estudio. Y este primer punto nos llama a cambiar esa forma de pensar de que Dios no puede usarte. O que solo usa a gente preparada. O con mucho conocimiento bíblico. ¿Cuál es la preparación de María? María es un ejemplo de que en las manos de Dios una vida insignificante y ordinaria puede convertirse en el escenario de algo extraordinario. Dígame amén a esto. En el segundo momento, vemos en el anuncio, María es descrita como una mujer favorecida. Porque después de mostrarnos lo insignificante y ordinario del escenario y de la persona, Lucas ahora dirige nuestra atención al mensaje del ángel. Y lo primero que escuchamos es eso que está ahí. Salve muy favorecida, versículo 28. El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres.
¿Han escuchado esa expresión antes? ¿Dónde la escucharon? ¿Dónde? En la iglesia católica. Se usa hoy en día para hacer rezos a María. Cuando dicen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo es? Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el vientre de tu mujer. Bendito es el vientre. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Cierto? Lo sacan de este pasaje. La palabra salve no es que le está diciendo el ángel, Dios te va a salvar, María. La palabra salve era un saludo. Era un saludo común de alegría en el mundo grecorromano. En el griego, la palabra es chaire, que significa literalmente alégrate o regocíjate. Si usted mira otras versiones, lo traducen así: alégrate, María, regocíjate, María. Eso significa salve, María. Pero algo importante es que el texto no dice llena eres de gracia, como lo enseña la Iglesia Católica. ¿Cómo dice el texto? Muy favorecida. O has hallado gracia. Pero ¿cómo lo dice la Iglesia Católica? Llena eres de gracia. Algunas versiones de la Biblia, como Dios habla hoy, si usted busca la versión Dios habla hoy, que es la versión de la Iglesia Católica, influenciada por la traducción latina de la Vulgata realizada por Jerónimo. La Biblia, cuando se tradujo del griego al latín, que era el idioma antes que se hablaba a nivel mundial, el latín, cuando se tradujo esa versión a la Vulgata, así se llama la Biblia, esa traducción, la tradujo un hombre llamado Jerónimo. Y Jerónimo fue el que hizo esto. Colocó ahí, llena eres de gracia. Y esa traducción ha llevado a malas interpretaciones, porque decir llena eres de gracia, algunos entienden que María es poseedora, fuente de la gracia, incluso dispensadora de la gracia. ¿Qué significa eso? Que ella puede otorgar el perdón, porque ella es fuente de la gracia. Que ella puede ser mediadora entre Dios y los hombres, porque ella es fuente, ella es llena de gracia. Además, de allí sale el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Ha escuchado eso? El hermano que han venido del contexto católico. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Que se celebra el 8 de diciembre. ¿Se acuerdan? Y el día de las velitas es porque le prenden una vela a María para celebrar que ella fue una Inmaculada Concepción. ¿Qué significa eso? Que ella fue preservada del pecado original por la gracia divina. Ella no tiene pecado. Y por eso pudo llevar en su vientre a Jesús. Entonces, ¿de dónde sale eso? De la mala interpretación del texto que acabamos de leer. Llena eres de gracia. Como ella es llena de gracia, ella no tiene pecado o no tuvo pecado. Y esto es falso. Porque la Biblia afirma, primero, que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Él es la verdadera fuente de gracia, quien otorga el perdón a quienes se arrepienten. Además, la misma Biblia presenta a María como una creyente que necesitaba salvación. Cuando usted va al verso 47, el pasaje que vamos a estudiar el miércoles, ella eleva un canto, y lo leyó también Alejandra al principio, y dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconoce a Dios como su Salvador. Reconoce que necesita ser salvada como cualquier otro ser humano. No es fuente de gracia.
no otorga perdón, salvación. Pero noten cómo una mala interpretación de la Biblia puede llevar a muchas personas a la oscuridad, dándole a María una autoridad que ella no tiene. Ella fue una mujer piadosa, pero ella no es fuente de la gracia. La traducción más cercana al griego es muy favorecida o has recibido el favor de Dios. Disculpen este lenguaje técnico, pero como para también acostumbrarme y no perder lo que uno estudió, pero esto es un verbo, esto de muy favorecida es un verbo, oiga esto, participio que está en voz pasiva. ¿Y eso qué significa en español? Cuando dice que está en voz pasiva, es que ella recibe la acción, o sea, ella es pasiva, ella no es activa. María recibe la gracia, no la da. Eso significa voz pasiva. Y el verbo está así, en voz pasiva. María recibe la gracia. Ella no es fuente de la gracia. Ella la recibió. Fue Dios quien tomó la iniciativa en acercarse a ella y darle su favor. Y el mismo pasaje lo confirma. Porque en los versículos siguientes, del versículo 29, nos dice que María se turbó y le dio miedo el saludo. Y el ángel le dice que el favor recibido será que dará a luz un hijo y será llamado Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, recibirá el trono de David y su reino no tendrá fin. Ese fue el favor que recibió, el privilegio de que en su vientre naciera el Salvador de la humanidad. Ese fue el favor recibido. Así que María es bendita entre las mujeres porque a pesar de ser una jovencita pueblerina, montañera, corroncha, que se iba a casar con José, un humilde carpintero, tuvo el privilegio de ser la madre del Hijo de Dios. Y eso se llama gracia o favor de Dios. Porque ella es una insignificante y ordinaria como tú y como yo. O sea, lo que convirtió a María en una mujer importante en la historia de la redención no fue su intervención, sino la intervención de Dios. No fue su grandeza. Fue Dios que le concedió el favor. Y cuando pensamos en esto de la campaña de oración, nos falta uno. Yo creo que esto es relevante porque nos ayuda a recordar que lo que podemos hacer para que familiares y amigos conozcan a Cristo no depende de nuestra capacidad, ni de nuestra preparación o de nuestra elocuencia. Depende de la gracia de Dios obrando a través de nosotros. Yo creo que eso es viejo, pero esto te cuida tu corazón y te libera de querer controlarlo todo. Nosotros no podemos producir los resultados. Dios es quien obra por su favor. A ti y a mí nos corresponde solamente obedecer. Hablamos, invitamos, sembramos la semilla. Solamente somos un medio como María, un medio. Somos vasos frágiles, insignificantes, como muchas cosas las que tenía María y que nos descalifican. Pero aún así Dios les place usarnos. Mire, yo he tenido conversaciones en las que humanamente sentí que me fue mal. ¿No les ha pasado? Mal. Pensé que no expliqué bien, que no fui claro. Hasta se me cayó el internet cuando estaba explicando el evangelio en una clase. Una persona no creyente. Y yo, no, qué mal me fue. Ay, Señor. Y después que termino la clase, la persona se acerca nuevamente con ganas de escuchar más. Oiga, yo quiero que tú me guíes en una oración. Porque eso me llegó. Yo, ¿en serio? Hasta se me cayó el internet.
Ese día fui más gago que nunca, imagínate. Estaba nervioso, acelerado. Y él se acerca y me dice eso. Y entendí, no es mi capacidad, no es tu capacidad, no es tu preparación, no son tus conocimientos, no es la experiencia que tenga. Eres un hombre y una mujer ordinaria, insignificante, a la que Dios le place mostrar su favor a través de ti, a través de mí. Dígame amén a eso. No depende de nosotros. Es lo que está pasando con María y es lo que nos pasa a nosotros. Dios puede usar lo insignificante y lo ordinario de tu vida para hacerlo extraordinario por su gracia. En el tercer momento, se menciona que María, después de escuchar el anuncio del ángel, surge una reacción muy humana en María. En el versículo 34 ella dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, soy virgen. La pregunta de María no es como la de Zacarías, que duda y pide pruebas. ¿Se acuerdan? Zacarías también hizo la misma pregunta. ¿Y cómo sabré esto? La pregunta de Zacarías era más pidiendo evidencia. Pero la pregunta de María es tratando de entender el proceso. Ella sabe algo muy simple. No está casada todavía. No ha tenido relaciones con un hombre. Humanamente lo que el ángel acaba de anunciar es imposible. Entonces el versículo 35 el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le explica. Y la expresión te cubrirá con su sombra, eso evoca un lenguaje del Antiguo Testamento. Es la misma idea de la presencia poderosa de Dios que cubría el tabernáculo cuando descendía la gloria divina. ¿Se acuerdan? Allá en el Sinaí. En otras palabras, el ángel está diciendo, Dios mismo intervendrá sobrenaturalmente. Tú vas a experimentar algo imposible para los hombres, pero posible para Dios. Este nacimiento no será el resultado de la voluntad humana, sino de la obra directa del Espíritu Santo. Algo extraordinario. Oiga esto, ya lo he dicho varias veces, pero vuelvo y lo repito. Nunca en la historia humana y bíblica Dios había embarazado a una mujer. Se había escuchado que Dios abrió el mar en dos, que hizo llover pan del cielo, que envió codornices para alimentar al pueblo, que vientres estériles fueran sanos, ¿se acuerdan? Pero nunca que embarazara a una mujer por la obra de su Espíritu Santo y que el niño que naciera fuera santo y sin pecado. Eso era imposible para los hombres, pero posible para Dios. Y en el verso 36, para fortalecer la fe de María, el ángel añade otra evidencia y dice, su pariente Elizabeth, la que era estéril y anciana, también ha concebido un hijo. Y luego pronuncia una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia, porque nada es imposible para Dios. La próxima vez que se repite esta expresión en el Evangelio de Lucas, es cuando Jesús conversa con el joven rico. ¿Se acuerdan? Lucas 18:27. Después del encuentro con el joven rico, los discípulos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Lucas nos está enseñando esto.
Fue imposible para los hombres que una mujer estéril tuviera un hijo, pero Dios lo hizo con Elizabeth. Fue imposible que Dios escogiera a alguien de Nazaret, pero Dios lo hizo con María. Fue imposible que una virgen quedara embarazada, pero Dios lo hizo con María. Y también es imposible que una persona se salve por sí misma, pero Dios lo hace posible por medio de Jesucristo. Y eso nos da esperanza. Porque al igual que María experimentó lo imposible de Dios, tú y yo podemos también experimentar lo imposible de Dios, porque hay personas que a veces pensamos que nunca van a creer, que no tienen solución, que nunca van a cambiar. Un familiar, ¿cierto? Un amigo, no, ese no tiene arreglo, loro viejo, no da la pata, mentira del diablo, ¿cierto? Él está muy lejos de Dios, yo no lo creo, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Para María era imposible quedar embarazada, pero para Dios fue posible. Era imposible que se convirtiera alguien con mucho apego al dinero, pero Jesús dice, para Dios sí es posible. Y nuevamente pienso en esta campaña que iniciamos, nos falta uno, que debemos recordar algo. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. No podemos producir arrepentimiento ni fe en otra persona. Pero Dios sí puede. Dios sí puede. Nosotros oramos por 40 días, sembramos la palabra y dejamos el resultado a Dios. Nosotros compartimos el evangelio, pero Dios hace el milagro. Y no me siento mal si no pasa en el momento, porque no depende de mí. ¿Sí me explico? No es que yo estuve orando 40 días, lo invité y no vino. Me siento mal. ¿Por qué? ¿Depende de ti? No depende de ti. ¿Cuál es tu trabajo? Orar, sembrar e invitarlo. Dios puede usar lo insignificante y ordinario de tu vida para hacerlo extraordinario por su gracia. Y en el último momento del pasaje podemos entender que esto sucede de que Dios hace cosas extraordinarias es por la forma como María responde. Y eso es lo que a ti y a mí nos está faltando. La forma como María responde. Una mujer que se entrega, oiga esto, a pesar de la vergüenza pública que le venía. Porque el versículo 38 nos dice que después de escuchar el mensaje, ¿qué dice María? He aquí la sierva del Señor, he aquí el siervo del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y María se llama sierva del Señor. O sea, ella reconoce que su vida le pertenece a Dios. Un siervo es alguien que obedece. Y luego añade, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es una declaración de rendición, obediencia y entrega total. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo me rindo. Yo me entrego. Oiga esto, María acepta el plan de Dios sabiendo el costo. Porque en su cultura, una joven comprometida que apareciera embarazada antes de casarse, eso podía enfrentar vergüenza pública, perder su compromiso o su matrimonio con José e incluso la vida. Porque la gente no iba a pensar que era un milagro. Sí, María, ¿cómo es que dicen los adolescentes? Sí, ya te creí. Sigue soñando. ¿Cómo? ¿Qué más soñaste? Así me dice Lani en estos días. ¿Qué más soñaste? Cuando se quiere...
Esa es la que te cae, así decimos en la costa. ¿En serio? ¿Un milagro? ¿Aquí va a pensar la gente? No. Pecado, inmoralidad, fornicación, adulterio. Y la inmoralidad se castigaba con piedra. ¿Se acuerdan la escena cuando fueron sorprendidos aquella pareja en adulterio? La ley dice, y Jesús lo manejó con sabiduría, pero esa era la ley. Entonces ponte en el lugar de María. ¿Qué hubieses respondido vos o tú? Te acaban de decir que vas a quedar embarazada. Tienes 14 años. Estás comprometida en matrimonio y el hijo no es de tu pareja. ¿Cómo le cuentas a tu papá eso? ¿Cómo le cuentas a tu mamá eso? Papá o mamá, tengo algo que contarte. Estoy embarazada. Y el papá enseguida piensa en José. Y lo primero que imagina es un pedazo pelado. Pero aguanta, no es de José. ¿Cómo así, María? Que no es de José. El papá se agarra la cabeza desconcertado. No es de José. Y entonces, mi hija, lo que te enseñamos en la casa, ¿qué fue? Me dijeron que estoy embarazada del Espíritu Santo. Sí, ¿cómo no? Esa es la que te cae. Que por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, ahora imagina la conversación con José. Van caminando juntos, tomados de la mano. José, ¿cómo le dicen a la José? Chepe, Chepito, Joche, tengo algo que decirte. No te vayas a enojar conmigo. Estoy embarazada. O sea, el anuncio que recibe María es complicado. Sin embargo, ella no le respondió al ángel. No te vayas. Explícame, ¿cómo le digo a mi papá? ¿Cómo le digo a José? ¿Cómo voy a soportar esta vergüenza? ¿Qué va a pasar si me rechazan? Si me quitan la vida, ¿cómo hago? No. O sea, a diferencia de Zacarías, María responde con una frase sencilla, pero profunda. He aquí la sierva del Señor, y hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Y necesitamos responder con esa misma entrega al Señor. Es lo que Dios está buscando en IBM Robledo para que uno pueda experimentar lo extraordinario de Dios en esta gente. Nos está faltando entregarnos como María. Que tú le digas, Señor, no entiendo lo que me estás diciendo. No comprendo lo que me estás pidiendo hacer. No sé por qué me pasas por esta situación difícil, por esta vergüenza, por este rechazo. Pero te voy a obedecer. Porque tú eres Dios y yo soy tu siervo, soy tu sierva. Me pides que la perdone, la perdono otra vez. Me pides que lo perdone, lo perdono otra vez. Me duele mi orgullo, me duele. Me toca humillarme, me humillo otra vez. De nuevo, otra vez. Lo voy a hacer, lo vuelvo y lo perdonas otra vez. O sea, es humillante a veces obedecer al Señor. Pero que usted le diga, soy tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque a veces queremos obedecer a Dios solo cuando entendemos todo. O cuando sabemos que no habrán consecuencias difíciles. Pero la verdadera fe se manifiesta cuando el corazón dice, Señor, aunque no lo entienda, yo confío en ti y me entrego a tu voluntad. Así que, insisto con la frase, Dios puede usar lo insignificante y lo ordinario de tu vida para hacerlo extraordinario por su gracia y a través de tu entrega. Es un llamado a disponer nuestros corazones.
Y para eso te dejo 4 invitaciones. Esta semana, pensando en cómo te puedes entregar y cómo puede Dios usar a estos insignificantes, a estos ordinarios, para hacer cosas extraordinarias, ora intencionalmente por una persona dentro de la campaña. Nos falta uno. Pero oiga esto, pídele a Dios que abra su corazón al Evangelio, porque el Señor, oiga esto, puede usar esa oración sencilla y ordinaria, y también puede usarte a ti para que esa persona llegue a conocer a Jesús. Una pequeña oración que el pastor manda ahí en el grupo de la iglesia, sí, Dios la puede usar. Pero te animo con esta. No te quedes solamente en la oración. Haz algo sencillo pero intencional. Llama a tu uno. Invítalo a un café. Comparte una conversación de algo que Dios hizo en tu vida a medida que vayan tomándose un café. Esto es relacional. Dios muchas veces usa momentos ordinarios como tomándose un café para hacer cosas extraordinarias. Solamente tomas un café y Dios puede usar eso ordinario. Tercera, entrégale a Dios alguna área de tu vida que has estado controlando. Tus temores, tu futuro, tus finanzas, tu vida sentimental, un problema familiar. Y dile como María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entrégale eso al Señor. Y por último, con esto termino. Le pido favor a mi esposa que pase adelante. Disponte a servir en la iglesia en algo pequeño. Haciendo el aseo, saludando las visitas después de culto, llamando o visitando a alguien para animarlo, donando una cafetera que necesitamos en la iglesia. De eso hablamos el miércoles. Estamos necesitando una cafetera porque tenemos una de 6 tazas y necesitamos una de 12, 14 tazas para los miércoles, algo más pequeño. Esas cosas sencillas, ordinarias, Dios las puede usar para su gloria y hacer cosas extraordinarias. Así que así como Dios intervino en la vida de María, cambió su historia con el nacimiento de Jesús, Dios también puede cambiar la tuya a través de la persona y la obra de Jesús si te entregas a Él. ¿Qué tal si nos colocamos de pie?